Hola, en esta oportunidad vamos a revisar todo lo que son el costeo, ¿ok? Del elemento costos indirectos de fabricación al estándar. Vamos a revisar entonces el ejercicio 1, refrescamos un poco el enunciado y nos dice: la compañía UCAP 1 opera con un sistema de costeo estándar. A continuación se presenta la información correspondiente al primer semestre. Se espera producir 2.400 unidades, ¿ok? Esa es la producción presupuestada y nos ha servido de hecho para varias cosas, ¿ok? Tengo lo que es el estándar de producción que constituye la cédula estándar. Tengo en amarillo lo que son los CIF, ¿ok? Cada unidad lleva 50 horas máquina a 0,40 cada una. Luego, ¿ok? Tengo que los costos indirectos reales ascienden a 46.000. Esto es lo que yo realmente pagué, ¿ok? Cuando me hablan de costos indirectos reales en términos de moneda, de unidades monetarias, bolívares, dólares, pesos, lo que me están dando es el valor monetario de las erogaciones reales del periodo, ¿ok? Luego tengo que la maquinaria trabajó 1.600 horas más que las presupuestadas. ¿Cuáles son las presupuestadas? Pues si yo presupuesté 2.400 unidades, pues las horas que necesitaba para hacerlas. Esas son las horas presupuestadas. Y la maquinaria trabajó 1.600 horas más. El punto 9 y el punto 10, ¿ok? Son puntos que tienen que ver con las ventas y los gastos de venta, que los vamos a tomar en cuenta al final para lo que son los estados de costo de producción y venta y estado de resultado. Entonces nos vamos a ir a nuestro Excel, ¿ok? Esta era nuestra producción, la representación gráfica. Recordamos, se comenzaba en 2.000 unidades y todas las unidades se terminaban en ese mismo periodo, ¿ok? Entonces, achicamos esto. Y lo primero que vamos a ir haciendo en el mismo orden es llenar la cédula estándar, ¿ok? Para eso me vengo para acá y dice que por cada unidad de producción yo necesito 50 horas máquina. Lo coloco aquí. Acá actualizo que la cantidad adicional a los kilos y a las horas hombre también puede estar en hora máquina. El precio unitario de cada hora máquina es 0,40 bolívares. Actualizamos igualmente acá arriba. Y el costo total, tal como lo hemos venido haciendo, resulta de multiplicar la cantidad estándar por el precio unitario estándar. En este cuadrito vamos a hacer lo siguiente: vamos a sumar todos los costos totales para los diferentes elementos, ¿ok? Fíjense que yo tengo un costo total de materia prima de 135, 96 para mano de obra directa y 20 para CIF. Esto me da un total, ¿ok?, de 251 unidades monetarias. Déjenme colocarle aquí que estos son bolívares. Esto es lo que cuesta al estándar cada producto que yo termino. Cuando yo lo termino, al estándar cada producto vale 251 unidades monetarias. Ahora bien, vamos a seguir bajando y vamos a hablar de la producción equivalente. Voy a volver a poner esto grande. Los costos indirectos de fabricación tienen un efecto sobre la producción que siempre está presente desde el punto 0 al punto 100, siempre. ¿Ok? Yo puedo tener un proceso de producción donde no exista mano de obra directa en algún punto, ¿ok?, pero siempre va a existir costo indirecto de fabricación. Un ejemplo de este proceso es, por ejemplo, cuando yo voy a fabricar quesos. Yo necesito mano de obra para obtener la leche. Voy a necesitar mano de obra para el proceso de colado, para preparar la mezcla con el cuajo, ¿ok?, y voy a armar el queso. Y después lo voy a ir prensando para que él bote el agua. Para eso yo necesito, ¿ok?, mano de obra directa. Pero en el momento en que yo dejo madurar el queso se madura solo bajo unas condiciones determinadas.
y ya más nunca nadie vuelve a realizar un trabajo de mano de obra sobre ese queso que se está madurando. Entonces, en ese momento, el proceso productivo sigue corriendo porque la maduración del queso forma parte de la producción. Pero no hay mano de obra. Entonces, los costos indirectos de fabricación siempre van a ir de 0 a 100. Y cuando no me digan otra cosa, van a ir de la mano con la mano de obra. Por lo tanto, si yo comencé y terminé 2000 unidades, y las 2000 unidades avanzaron desde el punto 0 hasta el punto 100%, absorben también por aquí el 100%. Y vemos que cuando empezamos y terminamos todo, todas nuestras producciones equivalentes son exactamente iguales. Esto solo ocurre cuando todas las unidades que están en producción provienen de las unidades comenzadas y todas se terminan. Si eso no es así, ya no ocurre de esta forma, ¿ok? Entonces ya tengo mi producción equivalente para los costos indirectos de fabricación y voy a ver cuál es la cantidad real utilizada. Es esta que tengo por acá abajo. La maquinaria trabajó 1600 horas más que las presupuestadas. Yo presupuesté hacer, ¿ok?, 54.000 unidades. Mentira, 2.400 unidades. ¿Ok? Ese fue mi presupuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo presupuesté 2.400 unidades, yo necesitaba 50 horas máquina para producir cada una de esas 2.400 unidades. Entonces tengo las 2.400 unidades, que fue lo que presupuesté, y cada unidad lleva 50 horas máquina. Por lo tanto, la cantidad que yo presupuesté fueron 120.000 horas. Pero me dicen en el enunciado que la maquinaria trabajó 1.600 horas más que las presupuestadas. Es decir, yo presupuesté los 120.000, pero consumí 1.600 horas máquinas más en hacer esas 2.000 unidades. Esto, ¿cómo lo voy a leer? Bueno, no solo utilicé más tiempo del que requerían 2.000 unidades. Es que presupuesté 2.400 y todavía me gasté 1.600 horas más de las que me hubiese gastado en hacer 2.400 unidades haciendo nada más 2.000. Es decir, yo no estoy siendo eficiente en el consumo del recurso, ¿ok? Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, los CIF reales los tenemos aquí. Los costos indirectos reales fueron de 46.000. Fíjense que estos CIF los estoy expresando en unidades monetarias. Una cosa es la cantidad real utilizada en CIF, que son las horas máquina, perdón, aquí déjenme acomodar esto. Y otra cosa son los CIF reales, que están expresados en unidades monetarias. Y estos son 46.000. Ok. Una vez ya yo esto, vamos a revisar un momento cómo son las variaciones. Los CIF tienen 3 variaciones y ya lo vimos en la presentación inicial cuando arrancamos el tema, ¿ok? Tengo la variación de cantidad que funciona exactamente igual a la variación de cantidad de materia prima directa y exactamente igual a la variación de cantidad de mano de obra directa. Es decir, es exactamente igual. La fórmula es exactamente igual, solo que voy a tomar los datos que se corresponden con el costo indirecto de fabricación. Allí no vamos a tener mayor problema. Entonces, ¿cómo construyo yo esta variación? Esta variación es la cantidad estándar que yo hubiese utilizado para el volumen de producción real del periodo. El volumen de producción real es la producción equivalente, ¿ok? Y yo necesito para cada unidad de la producción equivalente 50 horas máquina, ¿ok?
Eso me da la cantidad que yo necesitaba. Le voy a dar Enter y vamos a revisar la cantidad. Yo tenía que haber usado nada más 100.000 horas máquina. Eso era lo que yo debía haber usado. Y ahora a esa cantidad estándar del volumen de producción que yo tuve realmente, le voy a restar la cantidad de horas reales, que es otra cosa, que son las 121.600 horas que yo acabo de determinar. Voy a volver a dar Enter y voy a buscar la diferencia en horas de lo que me consumí. Yo me consumí 21.600 horas de más. ¿Ok? Y esto le voy a dar un valor monetario a través de la multiplicación por el precio unitario estándar. Y aquí tengo que esto me da menos 8.640. Ya nosotros sabemos que si la variación es negativa, implica un mayor costo. Y es lógico, yo estoy gastando más recursos en horas máquina de lo que debía haberme gastado. Luego tengo las otras dos variaciones. Una es la variación de capacidad. ¿Ok? También la conseguimos en la bibliografía como variación de los aplicados o de aplicación, y la variación de presupuesto. La variación de capacidad o aplicación es la diferencia entre lo que yo apliqué al inventario, ¿ok?, y lo que yo presupuesté. Es decir, lo que yo realmente costeé en el inventario de productos en proceso y lo que era el presupuesto que yo tenía. ¿Ok? ¿Por qué la buscamos? Porque el presupuesto que yo tenía es ese gran pote de CIF que nosotros hallamos. Y la TPA la formulamos a partir de ese presupuesto de gasto. Entonces tengo que ver cuál es la variación entre lo que realmente estoy costeando en el inventario, lo que estoy capitalizando en el inventario y lo que yo presupuesté. Y luego tengo la variación de presupuesto, que es la diferencia entre lo que yo presupuesté, que fueron esas 2.400 unidades, bueno, cuál fue el gasto que yo presupuesté, y lo que realmente pagué. ¿Ok? Esta de capacidad o aplicados me va a dar la variación que existe entre lo que yo pensé que iba a pasar, que es el presupuesto, y lo que estoy registrando en el sistema de información. Mientras que esta me va a decir cuál es la variación entre lo que yo presupuesté que iba a pasar y lo que realmente pasó. ¿Okay? Esas son las dos variaciones adicionales que tiene el CIF. Si nos vamos por acá abajo, ¿okay?, yo aquí les dejo además las fórmulas de cómo buscamos los CIF presupuestados. Los CIF presupuestados no es más que la cantidad presupuestada de producción por la cantidad estándar que se necesita por el precio unitario estándar. Es decir, nosotros presupuestamos 2.400 unidades. ¿Ok? Cada unidad lleva 50 horas máquina. Y cada hora máquina vale 0.4. Eso quiere decir que los costos indirectos de fabricación presupuestados que yo estimé en el año anterior fueron de 48.000. ¿Y cómo lo sé? Porque esto fue lo que yo usé para generar la TPA. Es decir, yo dije, ok, tengo un pote de 48.000, cada unidad, ok, necesita 50 unidades máquina, 50 horas máquina, ok. Entonces yo, ok, ¿cuánto es 48.000, ok, entre 2.400 unidades que espero hacer por 50 horas máquina que se lleva cada una de mis unidades? Cuando yo planteé esto, me dio el 0,4, que es el precio unitario equivalente. Es decir, buscar el CIF presupuestado es hacer el trabajo hacia atrás. Cuando yo elaboro el CIF, yo busco el gran pote, ¿okay?, de los CIF presupuestados o estimados para el siguiente periodo,
y lo relaciono con las unidades de producción a través de ¿qué? De una producción presupuestada de unas horas máquina por cada unidad. Presupuesto 2.400, cada una de esas 2.400 llevan 50, ok, eso me da un total de tantas horas máquinas, y agarro ese pote de CIF y lo divido entre ese poco de horas máquinas, y eso me da la TPA. Esto es al revés. Y luego tengo los CIF aplicados, y los CIF aplicados es lo que yo llevo efectivamente al inventario de productos en proceso, es decir, lo que yo vuelvo costo, ¿ok? Y en el costeo estándar, esto se hace al estándar. Es decir, cuando yo aplico los CIF, yo los aplico con una TPA, y la TPA es 0,4 bolívares por una máquina. Esa es mi TPA. Algo que da costo con respecto a un factor de producción, que en este caso es la hora máquina. ¿Ok? Esa es mi TPA. ¿Y cómo la aplico? Bueno, buscando las horas máquina que se trabajaron. Importante. Las que realmente se trabajaron. Y las que realmente se trabajaron fueron 121.600. Y ahí tengo los CIF que apliqué. ¿Qué quiere decir esto? Que yo he llevado al inventario más costos indirectos de fabricación que los que yo presupuesté. Es decir, no hay ningún costo que no esté ya en el sistema. ¿Okay? De hecho, hay más costo de lo que debería haber según mi presupuesto. Y cuando mejor aún lo comparo contra los CIF reales, resulta que pagué menos. ¿Okay? Las erogaciones reales del periodo que tienen que ver con los CIF fueron menores. Entonces ahora, con estas tres cositas que están aquí, ¿okay? Que son importantes, yo voy a sacar cuál es la variación de capacidad o de aplicación en ese periodo. ¿Cómo lo hago? Bueno, como dice aquí, voy a tomar los CIF aplicados y voy a restar los CIF presupuestados. Esta variación me está dando positiva. ¿Por qué me da positiva? Porque yo tengo que disminuir el costo en 640 que apliqué de más. ¿Ok? Fíjense que presupuesté 48 y apliqué 48.640. Es decir, hay más costos de los que debería de haber con respecto a los presupuestados. Y luego me voy, ¿ok?, a la variación de presupuesto y digo, ok, la variación de presupuesto es mis CIF presupuestados menos mis CIF reales. Y resulta que también estoy pagando menos, por lo tanto esa variación también me va a dar positiva, ¿ok? Y eso quiere decir que esos son menores costos para la empresa. Yo tengo que disminuir esos costos en la empresa, ¿ok? Muy bien, una vez entonces ya yo tengo identificadas todas mis variaciones, vamos a proceder a hacer los asientos contables y al final vamos a hacer el estado de costo de producción y venta y mi estado de resultados. Estos estados obviamente son el producto final a nivel de reportes, ¿ok?, que yo entrego por la información de costos. Yo hago todo esto y al final el producto que da la información es el estado de costo, producción y venta y mi estado de resultados del periodo. Vamos entonces a los asientos. Y el primer asiento que vamos a hacer es el del pago de todas esas erogaciones que se hicieron de forma real y que tienen que ver con los costos indirectos de fabricación. Entonces voy a tener la cuenta costos indirectos de fabricación reales contra una salida de banco si los pagué o la cuenta por pagar en el caso de que los haya dejado o tenga algún crédito. ¿Okay? Mis costos indirectos de fabricación reales los tengo aquí. Me dice el ejercicio que se pagaron 46.000. Voy.
Ajá. Y finalmente, si eso fue lo que realmente se pagó, pues eso es lo que va a salir del banco. Muy bien. Después que yo hago este asiento, que generalmente no tiene nada que ver con la producción, va atado más es a la frecuencia de los pagos y a lo que voy pagando. Vamos a hacer el asiento, ¿ok?, de incorporación de esos costos indirectos de fabricación a los inventarios de productos en proceso. El inventario de productos en proceso, entonces, ya recibió los costos estándares de la materia prima, recibió ya los costos estándares de la mano de obra y va a recibir los costos estándares del CIF o de los costos indirectos de fabricación. Por lo tanto, eso, ¿cómo lo calculo? Eso lo calculo tomando mi producción equivalente y multiplicándola por el costo unitario estándar, que son estos 20 bolívares que tengo aquí. ¿Ok? Muy bien, eso me da 40.000. Muy bien, ahora, ¿qué otra cosa tengo? Los costos que yo incorporé al sistema de información, al sistema administrativo y contable, que son los CIF aplicados. Es decir, por cada hora máquina de trabajo, yo fui aplicando 0,40. Y así hasta que completé la cantidad de horas reales que se trabajaron. Entonces aquí voy a tener la cuenta costos indirectos de fabricación aplicados. La cuenta costos indirectos de fabricación aplicados es una cuenta de información, una cuenta puente que nosotros colocamos allí, ¿ok?, para ir generando esos costos que realmente, que no son los reales, ¿ok?, que vienen de un presupuesto que yo elaboré, e írselos capitalizando a los inventarios de productos en proceso que después se transforman en productos terminados. ¿Ok? Por eso esta cuenta, aunque se llame costos, no tiene naturaleza deudora, porque es simplemente de información. Y después vamos a ver cómo la vamos a ir cerrando. Estos costos indirectos de fabricación aplicados ya yo los calculé. Los calculé aquí utilizando la cantidad real de horas máquina por el precio unitario estándar de cada hora máquina. Fíjense que aquí me da una diferencia de 8.640, que es exactamente igual a la variación de cantidad, ¿ok?, de mis costos indirectos de fabricación. Entonces, aquí lo que tenemos es la variación de cantidad de los CIF. Y me la traigo por acá. Fíjense que la variación sí tiene naturaleza deudora porque va a incrementar los costos. Muy bien. Una vez ya hicimos el asiento donde añado los costos indirectos de fabricación estimados a mi inventario de productos en proceso, importantísimo, siempre esto recibes el estándar nada más. En el costeo estándar se recibe nada más, en el inventario de productos en proceso, el estándar. Lo demás va a las diferentes variaciones. Ahora voy a generar el asiento a través del cual yo cierro los costos indirectos y genero las variaciones que me faltan. ¿Por qué cierro los costos indirectos? Los costos indirectos en la contabilidad son cuentas informativas, pero la verdad
es que esos costos están capitalizados en los inventarios de productos en proceso, de producto terminado, ¿ok? O en los costos de los inventarios que ya vendí. Y el resto está en unas variaciones, ¿ok? Entonces es importante tener eso en cuenta. Y valga la redundancia, las cuentas de costos indirectos de fabricación, sean aplicados o sean reales, son meramente informativas, porque se supone, y es así, que todos los costos de producción van a los inventarios. Y eso lo vimos desde la clase 1. Entonces, nosotros vamos a agarrar y vamos a cerrar los costos indirectos de fabricación. Si los costos de fabricación aplicados aparecieron por el haber, los voy a cerrar por el debe. Entonces quitamos este espacio y me traigo el monto. Ya aquí los estoy cerrando. ¿Qué otro, costos tengo aquí? Pues los costos indirectos de fabricación reales que están por el debe. Por lo tanto, los voy a cerrar por el haber. Muy bien, entonces, esta cuenta de costos indirectos de fabricación reales la cierro por el haber por el monto que está en el pago. Aquí hay una diferencia de 2.640. ¿Ok? Fíjense esto, 2.640 es la sumatoria. Entonces, lo que me hace falta entre los CIF aplicados y los CIF reales son las variaciones del presupuesto y la variación de aplicación. ¿Ok? En ambos casos, mi variación es positiva, es decir, yo debo disminuir esos costos que están allí. Por lo tanto, si los voy a disminuir, ellos deben aparecer como efectivamente hacen falta por el haber. Coloco variación de presupuesto de los CIF y me traigo la variación de presupuesto que ya determinamos y me traigo la variación de capacidad o aplicados de los CIF y listo. Ya por aquí tengo 48.640 que fueron los costos que yo apliqué. Muy bien, ahora vamos a ir construyendo nuestro estado de costo de producción y venta. Lo voy a hacer de este lado. Y como siempre, los tres elementos que deben aparecer al principio del estado de costo de producción y venta son materia prima directa, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Ahora, nuestro método, es el costeo estándar. Por lo tanto, nosotros si revisamos ya los asientos que habíamos construido, siempre se recibió lo que tenía que ver con el estándar. Y lo que voy a hacer aquí es decir, ¿cuál es el estándar de costo de la materia prima directa? Bueno,
mi producción equivalente por el costo unitario estándar de la materia prima directa. Déjenme traerme por acá el formato de moneda. Muy bien, y eso me da 270.000. Para la mano de obra directa voy a hacer lo mismo, voy a buscar la producción equivalente de la mano de obra directa y la voy a multiplicar por el costo unitario estándar de la mano de obra, que es 96. Y eso me da 192.000. Y finalmente para los IF tomo la producción equivalente de los IF y la multiplico por el costo unitario estándar de los IF, que es 20. Y ya tengo, ¿ok?, los valores estándares que ingresaron. Y esto se llama costos incorporados al proceso, lógicamente en mi periodo. Y sumo los 3 elementos del costo. Esto quiere decir que yo incorporé al proceso en ese periodo, ya va, y déjenme colocarle aquí costos incorporados al estándar. Es importante porque esto está al estándar. Muy bien, una vez ya tenemos nuestros costos incorporados al estándar, vamos a buscar las variaciones de los inventarios de productos en proceso. Ay, perdón, no lo coloqué en mayúscula. Ok, y vamos a comenzar con el inventario inicial de productos en proceso. Si recordamos por acá nuestra línea de producción, fíjense que en ella no había nada y no se quedó nada. Es decir, el inventario inicial de productos en proceso es 0 y el inventario final de productos en proceso también es 0. Entonces acá colocamos 0 y el inventario final de productos en proceso también es 0. Acá volvemos a hacer la autosuma de los costos incorporados al proceso más los inventarios iniciales que estaban en proceso y que estuvieron disponibles en el proceso productivo, y le restamos el inventario final de productos en proceso que se quedó en la línea de producción, ¿ok? Y que no se va a volver costo porque todavía está en producción y va a seguir siendo inventario. En este caso, lógicamente, eso me va a dar lo mismo porque ambos datos son 0, ¿ok? Esto que me está dando aquí es el costo de producción al estándar. Y me voy entonces a las variaciones del inventario de producto terminado. ¿Ok? Comienzo con el inventario inicial de productos terminados y luego debo quitar el inventario final de productos terminados. ¿Por qué sumo el inicial? Porque es un inventario que yo tengo disponible para la venta, ¿ok? Y que tiene un valor. Y ese valor proviene de unos costos incorporados en un proceso anterior, ¿ok? Y resto el inventario final de producto terminado porque no se vuelve costo, se queda como inventario en mi contabilidad, es decir, como un activo. Yo lo que estoy buscando es el costo real de aquello que yo vendí.
¿Ok? Por eso se llama costo de producción y venta. Voy a revisar entonces el ejercicio y fíjense que entre los datos que yo tengo en el punto 9 que se vendieron 1800 unidades con una ganancia bruta del 54%. Y luego tengo unos gastos de venta y administración. No me dicen nada de inventario inicial de productos en proceso, de productos terminados, perdón, por lo tanto lo voy a asumir como 0. Ahora bien, yo comencé y terminé 2000 unidades. Eso fue lo que yo hice en el periodo. Pero vendí 1800. Por lo tanto, ¿ok? ¿Cuál va a ser mi inventario final de productos terminados? Las 2000 unidades que terminé menos las 1800 que vendí, me dice que a mí me quedaron 200 unidades. Pero yo todo esto lo tengo en unidades monetarias. Yo no puedo dejar unidades con unidades monetarias. Le voy a dar un valor. Y ese valor se lo voy a dar al costo unitario estándar de cada unidad de producto terminado, que es estos 251 que encontramos aquí al sumar la materia prima, la mano de obra y los IF. Y eso me da 50.200. Estos 50.200 que están aquí van restando. ¿Por qué? Porque ellos no son costos, son inventario que se quedó en mi almacén. Por eso se lo quito a los costos. Y ahora sí voy a tener el costo de producción y venta. ¿Y cómo lo construyo? Pues sumo los costos de producción, le quito las variaciones del producto terminado y me da 451.800. Fíjense esto. Si yo agarro esos 451.800 y los divido entre el costo total estándar por unidad, que es 251, me da las 1800 unidades que vendí y que tengo reflejadas aquí. ¿Ok? Y eso me indica que todo esto está bien. Ok, pero este es el costo de producción y venta al estándar. Pero la realidad es que el estándar no fue necesariamente lo que ocurrió. Yo tuve consumos adicionales de materia prima, pude tener consumos adicionales de mano de obra, pude haber pagado menos por una materia prima. O sea, existen las variaciones. 2 para materia prima, 2 para mano de obra, 3 para los IF. Y esas variaciones incrementan o disminuyen mis costos. Hay dos maneras de hacerlo. ¿Ok? Hoy, en esta presentación, vamos a hacer la manera más corta y más rápida. ¿Cuál es esa? Tomo el total de variaciones, ¿ok? Y lo sumo o lo resto, dependiendo de si las variaciones son positivas o negativas, al costo de producción y venta al estándar, y las llevo, ¿ok?, al costo de producción y venta, que ya no será el estándar, y de allí al estado de resultados. Fíjense, yo voy a colocar sumatoria de variaciones y lo que voy a hacer aquí es decir, ok, yo necesito llevar estas variaciones a ese estado. Las que son positivas deben restar el costo. Fíjense que mi costo está en 451.800. Si la variación es positiva para la empresa, debe disminuir este monto.
Entonces yo voy a agarrar OK y digo, ok, tengo 10.664 más 5.000 más 9.225 negativo, ok, estoy haciendo una suma algebraica, más menos 12.000 más menos 8.640 más 640 más 2.000. Esta sumatoria va a traer el signo total de la sumatoria de variaciones. Fíjense que esta variación es negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo agarro y me paro en estas variaciones y veo la suma aquí, son más las variaciones negativas, es decir, las que aumentan el costo, que las positivas. Si las variaciones negativas incrementan el costo, yo tengo que obligatoriamente cambiarle el signo a esto y ponerlo a sumar. Y al final de esto, yo lo que voy a obtener es el costo de producción y venta, ya no al estándar, ya lo voy a tener real porque me estoy trayendo el efecto de las variaciones. Y va a ser el costo al estándar más la variación, porque las variaciones son desfavorables. Y fíjense que aquí me aumenta mi costo de producción a 463.360. Después de hacer esto, nosotros vamos a hacer el estado de resultados. Muy sencillo, no nos vamos a poner muy exquisitos. Comenzamos con ingresos por actividades ordinarias. ¿Y qué me dicen de la venta? Que yo vendí 1.800 unidades con una ganancia bruta del 54% del costo. ¿Cuál es el costo de cada una de esas 1.800 unidades? 251. Pero las vendí con un 54% de ganancia, es decir, las voy a multiplicar por el 154%. Y este es el precio al que yo vendí mis 1.800 unidades. Voy a agarrar este costo de producción y venta así como está y lo voy a pegar acá. Costo de producción y venta 463.360 con 16. Le cambio el signo al costo porque el costo yo lo tengo que restar de los ingresos. Y lo que vamos a obtener por aquí va a ser la ganancia bruta en ventas o en las actividades ordinarias. ¿Y qué va a ser? Pues la autosuma del ingreso menos el costo. Y eso es lo que yo me gané. ¿Ok? Muy bien, ¿qué más me dice mi ejercicio? Me dice que tengo unos gastos de administración y venta todos los gastos siempre disminuyen la utilidad, por lo tanto le coloco el signo negativo y son 167.200. Para finalmente por acá, como no tengo más datos, obtener, ¿ok?, la utilidad o el resultado neto. Y ese resultado neto no es más que la suma algebraica de la ganancia bruta que obtuve en la venta menos los otros gastos.
Fíjense que el total de variaciones que tenía lo estoy llevando a resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que los inventarios de producto terminado, los inventarios de producto en proceso y todos los inventarios que estén aquí se quedan valorados al estándar. La verdad es que estas variaciones de 11.000 están distribuidas entre lo que vendí y lo que se quedó. Es decir, yo tuve unas variaciones de 11.560 de favorable en un periodo donde produje 2.000 unidades. Y todas y cada una de esas 2.000 unidades debería tener su cuota parte de variación. En este método eso no ocurre así. Yo me llevo todas las variaciones, al costo de producción y venta, las saco a través del estado de resultados y mis inventarios todos van a quedar, valorados al estándar. En el otro método, lo que hacemos es tomar las variaciones y prorratearlas entre los diferentes inventarios que hubo en la empresa, los que estaban en proceso, los que quedan como terminados y los que se vendieron. Y así los inventarios van a estar valorados a su costo real. Pero, ¿cuál es la dificultad? Que el siguiente periodo, cuando yo vaya a costear, tengo que tener en cuenta las porciones de variaciones que esos inventarios tienen de los periodos anteriores y que debo tener en cuenta para poderlas ir moviendo, a medida que esos productos se van vendiendo o se van terminando. Entonces, este método, además de que es mucho más fácil en lo inmediato, también me facilita el trabajo a futuro. Porque al quedar todo al estándar, yo no tengo que estar pendiente de cuál fue la variación que yo le fui generando a cada inventario. Sino que todos los inventarios están al estándar y el estándar es 251. Y ya, hay 10 unidades por 251 y tengo el costo. De todas maneras, bueno, para que lo sepan, este es este primer método. Hasta aquí llegamos en esta ocasión.